Son las 8 en punto de la noche, bienvenidos a Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer acompañarlos con el análisis de los temas más importantes en el país. Hoy con Catalina Vargas, porque sin duda la noticia del día, Catalina, en Colombia tiene que ver con todo el tema denunciado por la Fiscalía de las chuzadas. Bienvenida a Sala de Prensa. Pablo, muchas gracias a usted y a todos los usuarios que nos acompañan a esta hora. Como usted mismo lo ha dicho, sin duda es el hecho que marca hoy la agenda noticiosa del país, el hecho que ha venido marcando no solo el tema judicial, sino también político, y como lo ha calificado hoy el fiscal, se trata de todo un escándalo bochornoso en donde se anuncia, según él, el regreso de las chuzadas a Colombia. Claro que sí, vamos también a presentar a nuestros invitados. Está Daniela Morales, que cubre todo el tema de orden público aquí en Noticias Caracol, y Gabriel Cifuentes, analista político. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de ir con ustedes, con los invitados, voy a empezar hablando con Catalina Vargas, porque ya tiene el contexto de la rueda de prensa que ha entregado hoy el fiscal general de la Nación, que ha calificado esto como un tema de parajusticia y habla de que presuntamente la niñera de Laura Sarabia pertenecía, según esta investigación, al Clan del Golfo, es decir, que eso se anunciaba y que por eso se aceptaron las interceptaciones ilegales, las llamadas chuzadas. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal? Mire, Pablo, esta rueda de prensa que inició hacia las 3:30 de la tarde se da porque el fiscal general Francisco Barbosa anuncia las chuzadas ilegales a dos personas. La primera de ellas es la ex niñera de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Marelvis Mesa, y la segunda se trataría de una mujer conocida como Fabiola Teherán, quien al parecer era una empleada doméstica o trabajadora doméstica por días allí en la casa de Laura Sarabia. Según ha señalado el fiscal Francisco Barbosa, se recibe esta denuncia de este millonario hurto allí en la casa de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro el 29 de enero de este año. El 30 de enero de este mismo año se abre una noticia criminal o una investigación formal, por decirlo así, allí en la Fiscalía General de la Nación, y según ha dicho el fiscal Barbosa, allí se pretendió que se interceptaran a estas dos mujeres. Sin embargo, según él, no se hicieron esas interceptaciones ilegales, y es por tal razón que se introducen estos números telefónicos en una investigación que se estaba adelantando por investigaciones de orden público que tendrían que ver con el Clan del Golfo. Es allí donde se empiezan a escuchar estos dos abonados celulares en el marco de esta investigación, y es por tal razón, según lo que ha dicho el fiscal Francisco Barbosa, que se dan estas interceptaciones ilegales. También revela el fiscal que ya tenían perfiladas a estas mujeres en el marco de esta investigación. Una era, según ellos, alias la cocinera. Correcto. Y al parecer trabajaban para alias Xiopas, uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el departamento del Chocó. Es lo que ha revelado el fiscal el día de hoy. Sí, él decía que es alias la cocinera y alias la madrina, las dos personas. Vamos a escuchar en este momento esa declaración antes de hablar con Daniela y con Gabriel, lo que ha dicho el fiscal esta tarde desde el búnker de la Fiscalía. Ahí es donde se asigna un fiscal, una fiscal, y de forma inmediata se presenta falseando un informe de policía judicial, poniendo dos números y atribuyéndoles una vinculación al Clan del Golfo, a la niñera y a la persona que se encargaba de ir por días a ayudarle en la casa a Laura Sarabia, para ponerlas o meterlas o poner los teléfonos en otra investigación que no tenía nada que ver con la investigación del hurto. Ese mismo día, ya con ellas interceptadas ilegalmente, van a la práctica de ese polígrafo, en donde, repito, no había ningún tipo de asunto de seguridad nacional, porque el motivo era económico. Y ojo, Catalina, porque está diciendo el fiscal en esta rueda de prensa que también esas interceptaciones que él califica como ilegales las habría hecho la Policía Nacional. Por eso, Daniela, nos conectamos en este momento y le preguntamos cuál es el pronunciamiento, el comunicado, qué dice la policía frente a estas denuncias de la Fiscalía. Adelante.
Pues específicamente, Pablo, lo que dice la Fiscalía General de la Nación es que estas interceptaciones las habría hecho la Dirección de Investigación Criminal, es decir, la DIJÍN. Y por esta razón, la Policía Nacional, pues en cabeza en este momento del general William Salamanca, emite un comunicado esta tarde, justo después de que termina su intervención y su rueda de prensa el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, un comunicado de 4 puntos que empieza señalando que fue este miércoles 31 de mayo cuando el nuevo general, el general José Luis Ramírez, entrante justamente a la Dirección de Investigación Criminal, le reporta al general William Salamanca que un analista de la Dirección de Investigación Criminal, DIJÍN, pues fue llamado y acudió a una citación de la Fiscalía para realizar una declaración juramentada. Esto por una diligencia que se estaba realizando desde el pasado 26 de enero de 2023 y en la que él venía trabajando. Pero ¿qué es lo que sucede con este agente, con este analista de la Dirección de Investigación Criminal? Pues que hace 5 meses, cuando él está realizando esta investigación, se da cuenta que dentro del listado de números que sí estaban autorizados y sí pertenecían a la investigación que se llevaba a cabo contra la banda criminal del Golfo, pues hay 2 nuevos números que para él resultan extraños y no corresponden a esa investigación. Pues es así cuando empiezan a investigar y determinar de quiénes eran estos teléfonos, y es ahí cuando este analista pues se da cuenta que uno de esos teléfonos pertenece a Marelvis Mesa y el otro pertenece a Fabiola Terán. Dice la Fiscalía General, dice la Dirección, corrijo, de Investigación Criminal, que el 30 de enero se dan cuenta que estos teléfonos pertenecen a estas 2 personas y que aún así, tal vez después de que fue manipulado el documento, pues se autorizan estas interceptaciones a estas 2 personas que por supuesto pues no hacen parte de la banda criminal. Sin embargo, señalan que después de poder determinar que estos 2 teléfonos celulares no pertenecían a esta investigación, pues se cancela el procedimiento que se estaba llevando a cabo. También quiero contarle que hace pocos minutos, por estos hechos, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, desde Caquetá, donde realizaba un consejo de seguridad, dio la orden al general William Salamanca de adelantar todas las investigaciones para poder determinar quién, con nombre y apellido, fue la persona que manipuló el documento y fue hasta donde un fiscal para que le autorizara esas interceptaciones a estos 2 teléfonos, diciendo eso sí, de primera mano, que varias personas del gobierno nacional actual fueron víctimas en el pasado de las chuzadas y que eso en este gobierno no se puede permitir. Son las 8 de la noche, 8 minutos. Daniela, gracias por estar con nosotros. Reacción de la Policía Nacional. De inmediato, Catalina, nos vamos con las reacciones políticas. Por eso le damos paso a Gabriel Cifuentes. Gabriel, para saber qué es lo que está pasando dentro del pacto histórico, está fracturado a propósito de este nuevo escándalo, el de las chuzadas. Y hay que decir algo, ¿no? Sí. Que en Palacio no se han pronunciado y no ha pasado nada. Se dice, según el último reporte de nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado, que Laura Sarabia habría presentado su carta de renuncia. Pablo, Catalina, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia de Caracol Ahora y de Sala de Prensa. Creo que este es el golpe más duro que ha sufrido el gobierno del presidente Gustavo Petro por varias razones. La primera es porque es un golpe que viene de sus entrañas. Esto simplemente demuestra las fracturas internas que existen al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro, al margen de su responsabilidad o no, porque hasta el momento, y esto es importante, Pablo y Catalina, señalarlo, hasta el momento no hay ningún indicio que indique que el presidente Gustavo Petro estuviera al tanto. Ahora bien, dicho lo anterior, sí es importante señalar que el presidente Gustavo Petro tiene horas contadas para tomar una decisión. Su gobierno está en un punto de inflexión. Tiene que decidir si mantiene una defensa férrea de sus funcionarios y asume el costo político que va a consumir además el debate público, que puede poner en riesgo su agenda en el Congreso, que puede motivar a la oposición para armarse de argumentos y atacar su gobierno, o tomar una decisión de fondo, remover a estos funcionarios, pero no solo.
porque no se trata únicamente, Pablo y Catalina, de despedir a Laura Sarabia o a Armando Benedetti, sino también de revisar qué es lo que está pasando dentro de un gobierno que fue víctima de las chuzadas y que en este momento, según la información de la justicia, habría también ejercido esta clase de prácticas. Entonces es un momento de inflexión, es un momento de reflexión, pero seguramente es una crisis muy profunda que se tendrá que resolver muy pronto. La inacción es el peor enemigo del gobierno y seguramente generará mucho daño si no se toman decisiones contundentes frente a lo que ha pasado. Gabriel, tenemos información de primera fuente que varios de los congresistas del gobierno nacional, del partido del gobierno, se están desmarcando en este momento a propósito de esto que está pasando. Catalina, avancemos un poquito, de nuevo remitiéndonos a esas declaraciones del fiscal. Agréguenos un poco más de información, por favor. Mire, Pablo, otro detalle importante que no hemos mencionado es que el fiscal Francisco Barbosa anuncia que también va a llamar a interrogatorio a Laura Sarabia. Ella ya había dado 2 declaraciones en donde había ampliado su denuncia por el caso del robo. En una primera declaración dijo que habían sido $4.000, luego dijo que eran $7.000. Sin embargo, pues la Fiscalía no está nada contenta, por decirlo así, con la justificación que da Laura Sarabia sobre todo este escándalo, y es por tal razón que anuncia que la va a llamar a un interrogatorio en donde deberá asistir con su abogado defensor. De otro lado, también anuncia que va a llamar a declaración al hoy embajador Armando Benedetti. Entonces estos son anuncios que realmente pues impactan no solo al mundo político, sino también al mundo judicial. Y quiero también ir un momento nuevamente con Gabriel. ¿Por qué? Gabriel dice que no hay evidencia que demuestre que el presidente Gustavo Petro sabía de las actuaciones de su jefe de gabinete, pero ¿qué decir? O sea, a lo que voy es, ¿está el día de hoy en riesgo la estabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro por las actuaciones de su jefe de gabinete, Gabriel? No, digamos, no hay en la historia republicana de Colombia un caso similar o un caso en donde un presidente frente a hechos, digamos, incriminatorios de esta naturaleza haya tomado la decisión de dejar el poder. Pero sí, Catalina, sin lugar a dudas, de muchos momentos duros y críticos que ha tenido que enfrentar el gobierno es probablemente el más duro. Y además a eso, Catalina, le tenemos que sumar otros factores. Este es un hecho crítico de las entrañas del gobierno, pero también se suma a un momento en donde el gobierno ha tenido que remover el 50% de su gabinete, donde la agenda legislativa no está caminando al ritmo que el gobierno necesita que camine y donde se ve y se está sintiendo un desgaste del gobierno. Entonces, sin lugar a dudas, esto es un momento muy difícil para el presidente Gustavo Petro, pero no creo, Catalina, que estemos todavía en un punto en donde se pueda desarmar el gobierno o donde se pueda poner en duda su legitimidad o donde esto vaya a desembocar en nada distinto a la toma de decisiones drásticas que, si no se toman, sí van a poder generar un ambiente de inestabilidad y de profunda crítica, y lo que sí van a permitir es que la oposición, que hasta ahora no ha tenido argumentos, armas, capacidades ni representantes que puedan abanderar una lucha contra el gobierno nacional, puedan hacerlo de una manera contundente. Entonces, si el presidente no toma medidas, vamos a seguir viendo un proceso de degradación en el debate público, pero eso no necesariamente va a llevar a que el presidente deje el poder o que necesariamente esté en una posición de knockout, como se diría en el lenguaje del boxeo. Hay otra noticia muy importante que se ha dado hoy, y es que se iba a realizar esa reunión entre Armando Benedetti y el presidente de la República a propósito de las diferencias que ha tenido Benedetti con Laura Sarabia. Sin embargo, esa reunión no se dio y luego pues el presidente conocimos que estuvo escuchando toda la tarde la rueda de prensa de la Fiscalía. ¿Qué más pasó en esa rueda de prensa? Mire, fue una rueda de prensa bastante acalorada, Pablo. El fiscal asegura, como le comentaba, que vuelven las chuzadas a Colombia, que esto se
se trata de un hecho de parajudicialismo, por decirlo así, en donde se le abrió un boquete a la justicia, se usó de una manera indebida todas las herramientas judiciales en un caso que pues pasó de ser un caso doméstico, pasó de ser un caso de un simple hurto. Bueno, no hablemos de un simple hurto, es un hurto de una millonaria suma de dinero de la casa de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, pero en donde se usó todo un aparato judicial, un aparato investigativo para, primero, chuzar de manera ilegal a 2 personas y segundo, como lo dice el fiscal general en esta rueda de prensa, para llevar a una persona a un interrogatorio sin un abogado, sin ningún tipo de defensa, en donde se le ve en un polígrafo, en la casa y de debido Nariño. proceso. Exacto. Entonces él dice que esto, o sea, se burló a la justicia nuevamente y que esto no puede pasar, pero escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal Francisco Barbosa acerca de esas chuzadas. Advirtiendo, como lo estoy diciendo el día de hoy, con todos los elementos materiales probatorios de que existieron, como se dice vulgarmente, chuzadas, es decir, interceptaciones ilegales con la utilización de un informe falso producido por la Policía Nacional, por la DIJÍN, en el marco de una investigación de carácter económico, repito, que no tiene nada que ver con seguridad nacional. Quiero agregar algo a propósito de lo que acabamos de escuchar de temas de seguridad nacional. El fiscal Francisco Barbosa dice que el tema del hurto es un tema netamente de patrimonio, es decir, estamos hablando de un hurto y que no debió haberse usado primero una interceptación ilegal y segundo usar un polígrafo para un tema de un hurto a una casa. Según el fiscal, el polígrafo solo se debe usar para temas de seguridad nacional. De seguridad nacional. Ya hay reacciones del pacto histórico del partido de gobierno que representa a Gustavo Petro. Hay reacciones porque además están pidiendo que haya celeridad en las investigaciones. Nota de María Camila Roa. Desde el Congreso piden que se asuman responsabilidades por lo que está ocurriendo. Es la opinión generalizada en todos los sectores, aunque para congresistas del partido de gobierno El Pacto Histórico, el presidente no tiene relación con los hechos. Le piden, sin embargo, acciones claras contra los responsables. El Estado colombiano no puede permitir que sus servidores estén involucrados en este tipo de actividades ilegales, porque le hacen daño al gobierno y el presidente Gustavo Petro no tiene nada que ver con esto. Creo que crea muchísimo ruido lo que está pasando en Palacio y mientras, digamos, hay un debido proceso, se debe suspender o trasladar del cargo a Laura Sarabia, ya que su cercanía con el presidente puede entorpecer en un momento crítico la imagen de él. Otros sectores que han apoyado al gobierno dicen que no le queda bien a quien denunció en su época de congresista las chuzadas del DAS estar envuelto en este escándalo. Un gobierno cuyos miembros han sido chuzados no puede permitir este tipo de actuaciones. Le pedimos al presidente, por tanto, que salga de las personas, que aparte del cargo de la gente que está mencionada en esto mientras se hace la investigación, pero esto es inaceptable. Congresistas independientes y opositores también exigieron acciones del mandatario y cuestionaron que su gobierno esté envuelto en lo que tanto cuestionó. ¿Qué está esperando el presidente Gustavo Petro para rechazar con contundencia las interceptaciones ilegales de las que habría sido víctima la trabajadora doméstica contratada por Laura Sarabia, la señora Marelvis Mesa? ¿Y qué está esperando para apartar de su cargo a Laura Sarabia y Armando Benedetti? Claramente desvirtuó Petro su promesa del gobierno. Claramente desvirtuó Petro el respeto por la ciudadanía. Hemos decidido citar a debate de control político al ministro de Defensa Iván Velázquez y al general de la policía René Salamanca. Tendrán que responderle a los colombianos, tendrán que responderle al país si esas chuzadas ilegales fueron conocidas por ellos. Es el presidente Petro directamente quien tiene que salirle a aclararle a la opinión pública y a todo el país. No podemos estar viviendo lo que ellos mismos criticaron cuando eran oposición. Los congresistas coinciden en pedirle al fiscal general Francisco Barbosa imparcialidad, porque se conocen ampliamente sus diferencias con el presidente. Le solicitan que así como ha sido ágil para investigar estas chuzadas, lo haga con otros episodios de interceptaciones ilegales a políticos que solo quedaron en el registro. Hablábamos acá con Pablo justamente sobre esas reacciones políticas que la mayoría se enmarcan en que se están incumpliendo esas promesas que se hicieron en campaña, no chuzadas, no corrupción, no mermelada.
¿Qué está pasando con el gobierno del presidente Gustavo Petro, Pablo? Hay que decir que aquí estaban las reacciones del pacto histórico, pero también de la oposición, del Centro Democrático. De inmediato nos vamos con José Miguel Polanco, que le estaba yo anunciando a los usuarios de Caracol Ahora y de Sala de Prensa que hay congresistas incluso del pacto histórico que se están desmarcando del gobierno. ¿Qué ha conocido ustedes del Congreso, José? Pablo, Catalina, Gabriel, un cordial saludo. Pues bueno, venía escuchándolos de lo que habían manifestado y estoy de acuerdo con Gabriel Cifuentes sobre pues el impacto que puede generar este tipo de escándalos para el gobierno nacional, que no puede pasar a mayores. Recordemos que el gobierno de Gustavo Petro no es el único gobierno que ha tenido escándalos muy similares o parecidos a estos que hoy enfrenta el gobierno de Gustavo Petro. Lo cierto es que sí puede generar un impacto muy importante entre las relaciones con el legislativo, porque, bueno, es importante recordar todo lo que ha sucedido durante el transcurso de esta semana tras conocerse este escándalo que hoy sacude a la jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro. Las reformas están en riesgo, la reforma laboral no arranca, la reforma pensional no pudo ser anunciada para iniciar su discusión. Y hoy vimos lo que pasó en la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde también varios partidos independientes y de oposición no se sentaron y no estuvieron presentes en la votación y la discusión de esta importante reforma bandera del presidente Gustavo Petro. Hay algunos partidos y hoy vimos agarrones en el Congreso de la República, incluso dentro de los integrantes de la bancada del Partido Alianza Verde, que hace parte de la coalición del gobierno nacional. Están divididos. Incluso Noticias Caracol ha conocido que no se descarta y ya está sobre la mesa que se empiece a dialogar y proponer la independencia, porque pues bueno, más de uno, y obviamente esto de manera extraoficial es lo que escucho en el Congreso de la República de este partido, pues se encuentra preocupado. Incluso tuvimos o sostuvimos algunas llamadas telefónicas con algunos de esos congresistas que prefieren guardar silencio porque dicen ellos literalmente que están en shock los escándalos y cada una de las situaciones que se vienen presentando en los últimos meses o en las últimas semanas con el gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que las relaciones sí pueden estar en riesgo, las reformas y la agenda legislativa propuesta por el presidente Gustavo Petro pueden estar en riesgo, incluso lo que decía también Gabriel, la oposición no tenía fuerza, pero ahorita son los partidos independientes los que mandan la parada y la oposición empieza a coger fuerza porque bueno, ya empieza a escucharse que la reforma laboral, la que quieren apoyar, la ponencia alternativa del partido de la U, partido independiente, y bueno, ahí estarían en jaque algunas de las propuestas que tiene sobre la mesa el presidente Gustavo Petro. Desde mi punto de vista y lo que uno ve desde el Congreso de la República y desde afuera, allí en la Plaza de Bolívar, en donde están las tres ramas del poder, es que el Ejecutivo no tiene afectación con este tipo de escándalos, pero esa relación que tendría el gobierno con el Congreso de la República sí se puede ver afectada por este tipo de situaciones. José, frente a lo que decía que están en shock, tratamos de buscar a varios de los congresistas del pacto histórico para que nos acompañaran aquí esta noche en Sala de Prensa. No tuvimos, digamos, esa respuesta de ellos, de los congresistas. José, gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, Pablo, José Miguel hablaba de que tal vez en este momento este escándalo pueda dar pie para fortalecer la oposición, pero quiero preguntarle a Gabriel, ¿usted cree esto? ¿Usted cree que de verdad ya se vaya a radicalizar la oposición ante Gustavo Petro o va a seguir como se ha venido planteando con todo este proceso de las reformas y de sus trámites en el Congreso, que no se ha visto una oposición realmente firme y clara, sino tal vez se han visto algunos congresistas esconderse, se ha visto algunos congresistas salirse de las discusiones, pero no hay una oposición clara? ¿Qué va a pasar, Gabriel? Pues, Catalina, esa pregunta es muy interesante porque si usted se da cuenta, la bancada del gobierno, que no es una bancada mayoritaria en la medida en que está compuesta por el Pacto Histórico, Comunes, los Verdes, la U, los liberales, los conservadores, hay una sumatoria muy grande de partidos que además tienen que mantener a sus bases de cara a las elecciones regionales del 2023. Lo que hacen esta serie de escándalos es comenzar a
a esas bases y a esos partidos que no son del pacto histórico, que no son del partido comunes y que seguramente no están dispuestos a avalar o no están dispuestos a salir a defender al gobierno en esta serie de situaciones. Entonces, lo que nosotros ya veníamos viendo es que, y con ocasión de la reforma a la salud, los partidos que hacían parte de la coalición, pero que no eran del pacto histórico, comenzaron a desmarcarse. Esta clase de situaciones, además, a los partidos de la oposición que hasta ahora habían sido muy tibios, que no tienen un vocero, que no tienen una bandera clara de oposición, es llenarlos de contenidos, llenarlos de argumentos para saturar a la opinión pública frente a esta clase de errores. Lo que podría hacer el presidente Gustavo Petro es entender que su agenda legislativa, su imagen y sus mayorías en el Congreso y en la opinión pública están debilitadas y que tiene que tomar acciones para recomponer esa unidad, recomponer esas filas. Lo que se lamenta es que el presidente Gustavo Petro en esta clase de situaciones prefiere cazar peleas antes que cultivar amigos, que es lo que debería estar haciendo para darle trámite a sus reformas y para evitar que esa oposición insípida, esa oposición tibia, pueda seguir sumando adeptos y sumando argumentos en contra de su gobierno. Hay decenas de comentarios en este momento en las redes sociales de las personas que están siguiendo este programa Sala de Prensa. Muchos de los usuarios comparan esta situación, son las opiniones de ellos, de los usuarios, con el proceso 8000 que también se adelantó aquí en Colombia, y dicen algunos que no pasó nada en el proceso 8000, que consideran que en este tampoco va a pasar mayor cosa. Gabriel, volviendo a las preguntas y entonces remitiéndonos al futuro más cercano, ¿qué debe venir inmediatamente para el gobierno? ¿Qué debe pasar con Laura Sarabia, con Armando Benedetti, con el mismo presidente Gustavo Petro? ¿Cuáles son las decisiones inmediatas por parte del gobierno nacional? Pablo, es una posición muy difícil para el presidente. Si el presidente decide sacar a Laura Sarabia, está reconociendo implícitamente que incurrió en hechos de dudosa legalidad. Si saca a Armando Benedetti por un acto de deslealtad, no solo con Laura Sarabia, sino con el gobierno, está exponiéndose a una persona que ha sido fundamental en su campaña, que es fundamental en las relaciones con Venezuela, que además es fundamental en el proceso electoral en la costa Caribe. Es decir, que la decisión de sacar a cualquiera de los dos va a resultar costosa. La decisión de sacarlos a los dos como una decisión salomónica o que los dos le tramiten su renuncia podría ser la salida más fácil para el presidente, pero lo que sí está claro, Pablo y Catalina, es que no hacer nada, dejar a dos funcionarios que se han visto envueltos en este torbellino oscuro que está generando mucha discusión, que además está promoviendo que la justicia comience a investigar acciones que podrían poner en tela de juicio la integridad del gobierno, es lo más costoso. El presidente Gustavo Petro seguramente esta noche va a pasar en vela, va a tener insomnio, pero va a tener pocas horas para tomar una decisión que calme las aguas de la opinión pública y que demuestre de manera contundente y vehemente que rechaza no solo las deslealtades, sino también cualquier clase de conducta contraria a la ley y que no hace parte de su ideario político y de la promesa de gobierno y de campaña que hizo para llegar al poder. Pablo, pues mire, usted y yo sabemos que en el ámbito judicial Armando Benedetti se ha visto fuertemente salpicado en varios escándalos de corrupción, uno de ellos Odebrecht, pero pues siempre ha salido invicto, ¿no? Por decirlo así. Correcto. Gabriel, finalmente quiero, pues ya para ir cerrando esta discusión, quiero preguntarle, con todos estos escándalos, no solo con este de Laura Sarabia que se presenta esta semana, sino con los más recientes escándalos en los que se ha visto involucrado el presidente Gustavo Petro, ¿cómo se ven afectados estos intentos de reformas que hacen su tránsito en el Congreso de la República? Absolutamente afectados, en la medida en que el reloj corre en contra del gobierno, es decir, más allá de los escándalos, Catalina, estamos a menos de 15 días de que se acabe la legislatura
y en este semestre únicamente ha avanzado en un primer debate la reforma a la salud y se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que es algo que siempre se aprueba, nunca se ha aprobado por decreto. Entonces, los éxitos legislativos en este semestre han sido muy pocos y ha venido perdiendo a sus partidos de la coalición que le garantizaban los números para tramitar reformas estructurales espinosas que generan mucha polémica en el debate público y que seguramente tenían que ser tramitados en el primer año de gobierno. Esta situación con Laura Sarabia y con Armando Benedetti lo único que hacen es generar ruido, lo único que hacen es asustar a los sectores moderados, lo único que hacen es dificultar que los partidos que no son de la entraña del pacto histórico puedan salir a defender al gobierno y que además pueden asustar a un electorado que en octubre va a tener que elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, y que seguramente van a estar condicionados justamente por esta batería de ataques y por esta batería de circunstancias que van a promover una polarización de quien está de acuerdo con el gobierno y con estas prácticas y quien en cambio se opone al gobierno y a estas prácticas. Entonces, creo que esto simplemente no nutre el debate público, ensombrece la agenda legislativa y pone al gobierno del presidente Gustavo Petro en una situación muy difícil. Gabriel, nos quedan unos pocos segundos, pero con esta lo despido, con esta despedimos a nuestro analista, y es el silencio de Gustavo Petro, de Laura Sarabia en las últimas horas después de estas declaraciones del fiscal. ¿Es normal? ¿Estarán preparando alguna declaración? ¿Qué puede haber detrás de ese silencio? Pablo, y la vicepresidenta también, ¿no? Correcto, no ha dicho nada. No hay pronunciamientos. Yo creo, Pablo y Catalina, que el silencio en este momento es normal, es entendible y es sano. Salir a trinar cualquier cosa ante los hechos que han sido revelados por el fiscal podría incluso generar un debate mayor. Creo que esta es una noche de reflexión, de decisiones, donde se van a oír todas las partes, pero seguramente, bueno, mañana es viernes y el ciclo de noticias, ustedes lo saben mejor que yo, vuelve a reactivarse el lunes o el martes, pero sin lugar a dudas va a ser un fin de semana de decisiones y el lunes Colombia amanecerá con decisiones contundentes del presidente Gustavo Petro que se tomarán o mañana o el sábado o el domingo. Pero si no se toman decisiones, el gobierno va a estar condenado a una serie de debates y de polémicas la próxima semana que van a empantanar la agenda legislativa y el proyecto de gobierno del presidente Gustavo. Bueno, además que pues se tienen que tomar decisiones porque eventualmente una mujer como Laura Sarabia podría enfrentarse a una imputación de cargos. Entonces, esto ya es otra dimensión judicial, Pablo. Ahí está, muchas gracias a Gabriel Cifuentes por habernos acompañado, nuestro analista político aquí de Caracol, de Sala de Prensa. A ustedes también gracias por la sintonía, por todos los comentarios. Fue el análisis desde el punto de vista judicial, también político, lo que está pasando detrás del centro histórico y del pacto histórico y de todo esto que está pues en desarrollo, Catalina. Así es, Pablo, a usted muchísimas gracias y a todos los usuarios de Sala de Prensa, pues estamos así. Este es el escenario político-judicial hoy en Colombia. Continúen con nuestra programación. Feliz noche.